¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Y ahora, historias reales cuando los planes cambian. En el capítulo anterior les conté una parte muy personal de mi historia. Les hablé de ese momento en que mi vida dio un giro inesperado, cuando los planes que tenía dejaron de existir y me vi obligado a empezar de nuevo. En este segundo episodio quiero profundizar en un tema que muchas veces no vemos venir, pero que puede cambiar la vida de cualquier trabajador, emprendedor o familia. Cuando terminó aquella reunión pensé que al día siguiente tendría más claridad, pero me equivoqué. Al despertar seguía teniendo exactamente las mismas preguntas, solo que ahora eran más. Ya me había quedado sin ni uno, no tenía sueldo y finiquito, y me quedaba la esperanza del seguro de cesantía, un trámite que aún estaba por hacer y que sería el principal sustento en este momento. Después de varios años trabajando en la misma empresa, de pronto no sabía qué iba a pasar la próxima semana. Y lo más difícil era que todavía no existía una respuesta oficial. No había una carta, no había un finiquito, no había una explicación definitiva. Solo había dudas. Y cuando no existen respuestas, la cabeza comienza a llenar los espacios vacíos, normalmente con los peores escenarios. Con mis compañeros seguíamos hablando todos los días. Dos de ellos se transformaron en mis principales compañeros de ruta. Compartíamos documentos, información, hallazgos, interpretaciones. Intentábamos entender qué estaba pasando y qué teníamos que hacer. Sin querer empezamos a transformarnos en una especie de centro de información para los demás compañeros. Pero si soy completamente honesto, había momentos en que ya no estaba pensando en la empresa. Estaba pensando en algo mucho más urgente. ¿Cómo iba a llegar a fin de mes? Porque mientras intentábamos entender todo el proceso, las cuentas siguen llegando. Y estábamos a mediados de mes, sin sueldo, sin finiquito, sin fechas claras, sin respuestas. Y por primera vez en mucho tiempo sentí desesperación. Esa desesperación silenciosa, la que aparece cuando te sientas frente al computador, miras tus cuentas bancarias y empiezas a hacer cálculos. Recuerdo revisar mis gastos, uno por uno. Y si alguna vez te encontraste haciendo cálculos para llegar a fin de mes, cancelando gastos o preguntándote cómo ibas a salir adelante, déjame tu experiencia en los comentarios, porque quizás tu historia pueda ayudar a alguien que hoy está pasando por algo parecido. Durante esos días también apareció algo que no esperaba, el aislamiento. No fue una decisión consciente, simplemente empezó a ocurrir. Contestaba menos mensajes, hablaba menos, incluso ya no tenía ganas de salir y compartir con amigos. Y mirando hacia atrás, creo que tenía una explicación muy simple. Me sentía quebrado, no solamente económicamente, sino también emocionalmente. Porque una cosa es perder un trabajo y otra muy distinta es sentir que te arrebataron una parte importante de tu vida. Durante varios días me siguió acompañando la sensación de rabia. Y si soy completamente honesto, también una sensación cercana al odio. No hacia una persona específica, sino hacia la sensación de haber sido traicionado. Porque cuando hablamos de trabajo, normalmente hablamos de contratos, de horarios, de sueldos, pero cuando llevas muchos años entendí algo. El trabajo es mucho más que eso. Uno entrega tiempo. El tiempo es probablemente lo más valioso que tenemos. Dejas tiempo con tu familia, postergas proyectos, cambias prioridades, organizas tu vida completamente alrededor de una rutina. Y lo haces porque existe algo más que un contrato. Existe confianza. La confianza de que si tú cumples tu parte, la otra parte también cumplirá la suya. Por eso el dolor no tenía que ver solamente con el dinero. Tenía que ver con la sensación de que toda mi lealtad había valido menos de lo que yo creía. Y durante esos días empecé a cuestionarme muchas cosas. La idea de ponerme la camiseta, la idea de remar todos para el mismo lado, la idea de la lealtad empresarial. Porque cuando todo funciona, esas frases suenan muy bien, pero cuando todo se derrumba, uno inevitablemente se pregunta si la lealtad
era realmente mutua. Mientras intentaba procesar todo eso, apareció un nuevo desafío, la burocracia. Porque una cosa es tener un problema y otra muy distinta es descubrir que ahora tienes que aprender a defenderte dentro de un sistema que desconoces por completo. Empecé a leer resoluciones, notificaciones, documentos, procedimientos, plazos, palabras que jamás habían sido parte de mi vida. Y sin darme cuenta me encontré estudiando algo que nunca había querido estudiar. Cómo seguir una causa, cómo entender documentos judiciales, cómo avanzar paso a paso sin perderme en el proceso. Recuerdo sentir muchas veces que estaba rindiendo una prueba para la que nadie me había preparado. Y aún así tenía que aprender, porque nadie iba a recorrer ese camino por mí. Después de varios días de incertidumbre llegué a una conclusión. Ya no podía seguir esperando. Después de varios días de incertidumbre llegué a una conclusión. Ya no podía seguir esperando respuestas. Tenía que salir a buscarlas. Necesitaba entender mis derechos, necesitaba una orientación, necesitaba ayuda. Y así comenzó un recorrido que jamás imaginé hacer, un recorrido por instituciones, oficinas, plataformas, funcionarios, formularios y organismos que, en teoría, estaban ahí para ayudar. En ese momento todavía no sabía qué iba a encontrar, no sabía quién realmente podría orientarme, no sabía cuántas puertas tendría que tocar. Pero sí sabía algo, no podía quedarme inmóvil. Y por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí que tenía una dirección, pequeña, incierta, pero una dirección al fin. Pero esa historia la dejaremos para el próximo capítulo. Y si esta historia conectó contigo y si alguna vez sentiste incertidumbre, miedo o la sensación de tener que empezar de nuevo, te invito a ti a acompañarme en este proyecto. Deja un like y comparte este episodio, porque mientras más historias lograremos reunir, más personas podrán darse cuenta de que no están solas. Y créeme, eso puede marcar una diferencia. Soy José Luis Poblete y esto fue Y Ahora